pesar de que podríamos decir que la verdad es como un prisma, ¿no? Y depende de qué lado estés mirando, tú vas a tener una visión de la realidad distinta. Entonces cada uno de nosotros vemos una parte del prisma, pero no podemos ver el conjunto, ¿no? Y en ese sentido sí, en mi libro lo que trato de relatar es mi verdad, lo que yo vi, lo que yo viví, ¿no? Tal y como lo viví, con las buenas y las malas experiencias que pude tener. Y a tu pregunta yo podría contestar, Javier, que sí hay un cambio, sí hubo una diferencia muy grande en relación a lo que sucedió en los gobiernos de Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, que fueron gobiernos durante los cuales yo ya tuve un papel muy activo dentro de lo que es el sector, y después en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que aunque de Vicente Fox yo estaba ya en Brasil, exiliada, evidentemente sí pude ya, una vez que me reincorporé, que vine a México, que me incorporé al gobierno de Felipe Calderón, pues ver de primera mano qué fue lo que sucedió en el transcurso de todo ese sexenio. Y te puedo decir, desde mi perspectiva, ciertamente México sufrió un cambio drástico. Hubo un quiebre de paradigmas y para mí el quiebre vino con las elecciones en 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato, en donde todos los mexicanos de repente nos dimos cuenta. Me refiero a todos los mexicanos, panistas, priistas, perredistas, bueno, el PRD no existía en ese entonces, pero de izquierda o sin partido, que no creíamos que México jamás fuera a salir de esa dictadura perfecta, de repente nos dimos cuenta que sí se podía. Sí se podía. ¿Cómo de repente un partido como el PRI, que bueno, muchos de los que estamos aquí vivimos, ¿no?, iba a perder unas elecciones con todo el control mediático que ellos tenían? Porque, evidentemente la televisora, la única televisora, en este caso que era Televisa, pues evidentemente no le daba nada de cobertura. Y tampoco le daba cobertura, pues en ese entonces, Imevisión. Entonces, ¿cómo un candidato fue capaz de partir a la sociedad de tal manera que inclusive, si ganó o no ganó ya es irrelevante? El hecho es de que fue tan preocupante que tiraron el sistema, porque iba ganando hasta ese momento. Y eso es algo que no se podían permitir. Y eso, evidentemente, crea una disrupción que trae consecuencias, pues evidentemente, lo que es la alternancia del poder. Y ya, yo relato, en un capítulo, ¿no? Bueno, y si la historia no fuese como la cuentan, ¿no? Y hablo precisamente de todo lo que es esta teoría de la alternancia pactada. Y yo la relato, y así y si la historia no fuese así, no como la cuentan, y si fuese como yo la estoy narrando, que me hace perfecto sentido, en donde, bueno, pues tenemos el reconocimiento de un Carlos Salinas de Gortari por el PAN, en donde la negociación, y que todo mundo de alguna manera coincide, fue que pues el PAN le dio el reconocimiento a Salinas de Gortari a cambio de que Ernesto Rufo quedara como el primer gobernador de un partido opositor que ganara la gobernatura de un estado en el país, en este caso el de Baja California. Y después con la reforma electoral que Salinas de Gortari tuvo que pasar a consecuencia precisamente de lo que se había fraguado durante las elecciones de 1988. Y acuérdate que desde el 88 hasta varios años después hubo cientos de muertos que eran precisamente gente de izquierda, que era operadora del PRD, tratando de reclutar, evidentemente tratando de promover al partido, y que fueron asesinados y que desaparecieron. Y que en todo ese contexto, al final de cuentas, tú terminas con un gobierno en el que el control mediático era absoluto. Es decir, Carlos Salinas de Gortari se dio perfectamente cuenta de que Televisa era una herramienta de poder y que a través del control mediático, como se había ejercido desde siempre, y ahí tenemos a un Gutiérrez Barrios, famoso por ese control, ¿no? Que el dominio sobre esa televisora era fundamental para un gobierno.
y que en el caso de que viniera un sucesor, como iba a llegar a pesar de sus aspiraciones a reelección, el problema es que, y te contaba esto de los 3 sobres, ¿no? Tenemos la historia esta, no sé si sepan ustedes esta historia de que todo presidente saliente le da al presidente entrante 3 sobres. Y dice, cuando tengas el primer problema grave, abres el primer sobre. Entonces abre el primer sobre, como a los 2 años, y la receta es, cambia tu gabinete. Cambia tu gabinete. Después, a los 2 años, vuelve a tener una crisis, están cayendo las cosas, y la respuesta es culpa. No, la primera es culpa, échame la culpa a mí. Es la primera. Entonces, échame la culpa a mí. Entonces, después de que pasan otros 2 años, una vez que ya culpó al presidente anterior de todos los males, otra crisis, y ahí es cuando cambian el gabinete, y el último sobre que abren, ya empantanados, bueno, ¿qué hago? Nombra a tu sucesor, ¿no? Nombra a tu sucesor y tú lávate las manos. Bueno, en esa teoría, en donde, pues digo, la verdad es que es chiste, pero yo creo que todos tuvimos la oportunidad de vivirlo, y si es chiste, pues no está muy lejano de la realidad. El caso es que Salinas de Gortari sabía que su sucesor, lo iba a acribillar, y por lo tanto preparó todo para privatizar Imevisión, hizo y conformó, porque además tuvieron un serio problema de cómo le iban a hacer para convertir los permisos en donde no se podía comercializar el tiempo aire, para que pudieran ser concesiones y poder privatizarla como Televisión Azteca, que lo ganó en un consorcio Ricardo Salinas, y en cuyo consorcio, por cierto, participaba con creo que $30 millones Raúl Salinas de Gortari. O sea, y que todavía está ahí. Pero fíjense nada más, evidentemente Salinas de Gortari quiso protegerse, diciendo que el presidente que venga, el que sea, va a venir en contra mía, y yo me voy a poder defender a través de este otro medio que yo estoy creando, que es Televisión Azteca. Digo, la verdad es que si nosotros vemos lo que pasó con Ernesto Zedillo, y bueno, entro en los detalles, y ahí sí que yo les puedo decir, yo lo conozco, y sé que tengo la seguridad, y se lo diría yo en su cara, de que la devaluación que hizo en el 2004, en el 94, esa devaluación fue provocada. Esa crisis del 95 fue provocada, porque si alguien sabía cómo hacer devaluaciones, era Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo trabajó en el Banco de México durante muchos años. Ahí él era mi jefe, y me ponía a escribir los informes anuales del Banco de México. O sea, él me daba la instrucción de qué escribir, diciendo cómo no se hace una devaluación, la receta de cómo no hacerla. Y lo que hizo ese año fue precisamente todo lo contrario a lo que yo escribía año tras año en los informes anuales del Banco de México. Y no es casualidad. Es evidente que Ernesto Zedillo, por cualquier tipo de intenciones, yo no me voy a poner a juzgar cuáles fueron las razones por las que lo hizo, quería de alguna manera hacer que México quedara en una situación tan endeble y fuera rescatado por Estados Unidos financieramente, y que ese rescate financiero viniera obviamente acompañado de una serie de obligaciones que México tenía que cumplir. Ustedes se recordarán que en esas décadas, en la década de los 80s y en los 90s, pues el Fondo Monetario Internacional, el Tesoro Americano y el Banco Mundial, que crearon el famosísimo Consenso de Washington, llegaban y le decían a los países que estaban emproblemados con deuda: oye, sí, te voy a prestar, sí, siempre sí, y daban una receta. Tienes que privatizar empresas, tienes que hacer. Entonces vino la receta, las típicas recetas del neoliberalismo en el que vivimos actualmente. Igual, así como nos las habían aplicado en la década de los 80 con Miguel de la Madrid, nos las aplicó Ernesto Zedillo. De ser el presidente que provocara
la alternancia en el poder. Ese fue su gran compromiso con Bill Clinton. Él tenía que ser el presidente que le cediera la silla a un presidente de un partido opositor. Y para eso necesitaba los medios. Para eso necesitaba a Televisa. Nada más que en virtud de la devaluación, Televisa estaba haciendo agua, estaba en quiebra porque tenía deuda. Y entonces, para poder sacarla adelante, le dijo a su buen amigo Carlos Slim, al que también apoyaba: oye, échame la mano, cómprale el 49% de la empresa Cablevisión, propiedad de Televisa, por 211 millones, y pues, ayudas a tu amigo el Tigre Azcárraga. Poquito después de que compra Carlos Slim el 49%, resulta que el Tigre empieza ya con síntomas de que va a estirar la patita. ¿No se acordaron? Y hubo estos grandes problemas sucesorios porque el Tigre nunca jamás quiso que su hijo, Emilio Azcárraga Gallín, quedara como sucesor. De hecho, él apoyaba a Miguel Velázquez. Y que, bueno, pues tan fue así que cuando él finalmente cede el control, nombra a Emilio Azcárraga Gallín y a Miguel Alemán, o sea, los dos, en una especie de presidencia combinada, ¿no? O sea, aquí no era un triunvirato, como se le diría, un virreinato, una bidirección o algo así, no sé cómo sería. Pero en fin, se los deja a los dos. Pero Zedillo al final de cuentas dice: no, esto no puede suceder, no podemos permitir que la empresa, la más importante empresa de medios que yo necesito para poder hacer que la alternancia se logre, no puedo permitir que entre en un pleito sucesorio. Y por lo tanto, él decidió que el sucesor iba a ser Emilio Azcárraga Gallín, para lo cual le pidió a Carlos Slim y a María Asunción Aramburu Zavala, heredera del Grupo Modelo, para que a través de un fideicomiso de control, Emilio Azcárraga Gallín hiciera un aumento de capital que no podía ser suscrito por el resto de los acreedores, de los accionistas, y con eso obtuvo la mayoría de las acciones de Televisa y el control, y por consecuencia quedó como presidente o como director general de Televisa. Así se hizo Emilio Azcárraga Gallín del control de Televisa, con el apoyo de Carlos Slim y, bueno, un poquito de dinero María Asunción. A ver, te planteo, el otro día lo platicábamos, ¿no? El asunto de Imevisión es muy interesante porque yo recuerdo que en una larga conversación de las que contaba, que sostuvimos con quienes eran los encargados de la privatización, cambiarle el nombre de Imevisión a Televisión Azteca, todavía a mí me tocó un año entero de ser TV Azteca, ¿no? Como medio público. Pero recuerdo muy bien que hubo una larga conversación con quien era el secretario de Hacienda, a la vez Pedro Aspe, que está jugando un papel importante hoy. Y me acuerdo que le dijimos, pues habremos sido como 5 o 6 ahí, insensatos, pero bien avenidos. Le dijimos que era muy importante tener una televisión pública, para que tenemos esta parte de lo que sobre todo está pasando ahora, que tú estás jugando un papel central, que era muy importante la televisión pública, que habría que hacer un gran proyecto, que habría que pensar en una BBC de Londres, soñando, ¿no? Y dijo él, no, hombre, no va a pasar nada, no se preocupen, dice, sí, me acuerdo muy bien, dijo, si hay algún problema, no tienen que preocuparse demasiado porque les bajamos el switch. Y fue una declaración, digo, pues ya la hago pública, varias veces lo he hecho, ¿no? Pero pues todos nos quedamos así como que vas a bajar el switch. Dice, sí, les bajo el switch. Y me acuerdo que alguien le dijo, ¿y no les acabarán bajando el switch ustedes? Dijo, ¿qué te pasa? Somos el Estado mexicano. Pero esto te lo digo por un asunto que me parece muy importante. A ver, viendo el asunto en retrospectiva y perspectiva, tenemos que le ayudó Slim Azcárraga, ¿no? Al niño lo hizo adulto. Le ayudó al vendeplanchas que de repente se convirtió en dueño de televisoras. A los dos les ayudó. Y luego los dos lo agarraron casi por la puerta de atrás y lo echaron, ¿no? A ver, este presente que tenemos aquí, que nos va con este pasado reciente, ¿no? Donde el PAN después de 12 años parece que como Miguel de la Madrid, ni cuenta nos dimos que gobernó, ¿no? La pregunta es,
Hay mucha diferencia entre un tipo que se llama Carlos Slim como dueño de una televisora y lo que puede ser Olegario Vázquez Raña y lo que puede ser Emilio Azcárraga y lo que puede ser Televisión Azteca y lo que puede ser la industria de las telecomunicaciones, Iusacell, América Móvil. Esa parte, a ver, con base a lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados, pero sobre todo con lo que tú has visto, digamos, ese terreno, ¿cuál es ese terreno en el cual nos vamos a meter? Partiendo de que es muy bonita la anécdota de Luis Telles. Es muy bonita esa anécdota de Luis Telles. Es que yo no entiendo cómo puede dirigir la Bolsa Mexicana de Valores un hombre que no sabía manejar el teléfono, ¿no? Pero bueno, así pasa. Bueno, no nos metemos si quieres hablar de la Bolsa Mexicana de Valores, que me causa más gracia. No, más bien el planteamiento es muy claro. A ver, estas cosas le van a dar, hombre, a Slim el canal de televisión, ¿o no? ¿Tú qué crees? A ver. Mira, Carlos Slim lo que sabe es ordeñar la vaca. ¿A qué me refiero? Todos nosotros, prácticamente todos, yo puedo asegurar, tienen en su casa un teléfono de Telmex, ¿sí o no? Sí. Mes con mes le llega su recibito, ¿sí o no? Sí. Tengan o no servicio, ¿sí o no? Ok, eso significa que mínimo están pagando 300 pesos al mes. Mínimo, ¿sí? Bueno, así como todos nosotros estamos pagando, lo están pagando 19 millones de mexicanos. Entonces multiplica esa cantidad para que vean la neta. Y eso sin contar lo que pagamos en celulares a Telcel, porque yo voy a hacer aquí una encuesta. ¿Cuántos? Y a Sanborns, y a Sears, y bueno, digo, la verdad es que si uno dice, no voy a comprar nada de Grupo Carso, otra se queda uno sin comprar, caray. Se muere hasta de hambre, porque con esto que hasta el Globo ya tenía, ¿no? Afortunadamente ya lo vendieron, caray. Sí, lo peor es que ya está periódicos en el extranjero, ¿no? Bueno, digo, Televisa no se queda atrás, ya en su alianza con The Guardian, ¿no? O sea que bueno. Yo no creo que tenga interés en una cadena de televisión abierta, porque él no sabe cobrar por publicidad. Él sabe cobrar por ordeñar la vaca mes con mes, que le vaya cayendo a su cochinito, y una vez que le cae, pues simplemente sacar el dinero para comprar empresas en Tumbuctú si es necesario. ¿Sí? Pero tratar de decir, oye, es que hay algún empresario bueno, por amor de Dios, vamos a ponernos, vamos a ser realistas, no es ser cínico. Si lo vemos en una estricta definición jurídica, una empresa es, una sociedad que está para que sus inversionistas recuperen su inversión y obtengan lucro. ¿Cuál es la mejor empresa? Pues la que te da más lucro, mayores utilidades. Yo lo pongo así: si a alguno de ustedes le interesa invertir en la bolsa de valores, ¿en qué empresa van a meter su dinero? Pues en la que da más utilidades. Porque ustedes lo que quieren, o todos nosotros lo que queremos, es que nuestro dinero se multiplique. Y entre más se multiplique, mejor. Por lo tanto, lo que una empresa tenga que hacer para satisfacer a sus inversionistas, que son, digamos, su cliente número uno, es hacer dinero. Y no hay nada que pueda hacer más dinero que un monopolio. Entonces aquí estamos en el pleito de hágase la voluntad de Dios o del Estado en el monopolio, pero del vecino, caray. Yo me quedo con mi monopolio igualito, y por eso tenemos a una Televisa atacando a un Telmex diciendo que son un monopolio, y a Telmex diciendo a su vez que Televisa. Y bueno, además, toda una serie de plumas compradas que siempre escriben, Telmex desgraciado, hijo de su madre, los recibos están carísimos. Y otra horda también diciendo, desgraciada Televisa, manipulas toda la información. ¿Lo hacen estas dos empresas? Sí, tienen toda la razón. Pero el hecho es de que no es que las empresas tengan que comportarse o saber comportarse o pedir que ellas mismas se autorregulen. El hecho es que tiene que haber un Estado. Y esa anécdota que tú contabas de Pedro Aspe es muy significativa de qué es lo que pasó en México. Tú me preguntabas,
¿Cuál es la diferencia entre el sexenio de los priistas y los panistas? Pues que en el sexenio de los priistas todavía había gente que decía, estos hacen algo y yo les bajo el switch. Y los panistas, cuando llegabas y les proponías, tienes que bajarle el switch porque mira ya lo que hicieron, llegan y te persiguen. Y te tratan de meter a la cárcel porque ¿cómo los vas a exponer? Mira nada más y ahora sí que mira cómo tiemblo. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Cuando yo fui a proponer el plan de decir, oye, ¿sabes qué? Hay que crear, hay que sacar a la licitación nuevas televisoras, hay que hacer una cadena de televisión pública, hay que crear una red que compita, red de transmisión de datos que compita con la de Telmex. 6 medidas que yo propuse, bueno, ni tarde ni perezosa, así, a través de una serie de intrigas, un desencuentro terrible con un secretario de Estado que verdaderamente, bueno, no es mitómano porque yo creo que ni él mismo se cree sus mentiras, ¿no? Y el hecho es de que, pues evidentemente llega a un punto de la rispidez de la relación donde me doy cuenta de que todo lo que yo estoy haciendo lo está tratando de sabotear y que mi presencia en esa subsecretaría implicaba precisamente que no sucediera nada, que era lo que conviene a estas grandes empresas cuyo trabajo es ganar dinero, ¿eh? No están ahí para hacer manitas de la caridad y para hacer teletones para ayudar al cáncer. Están ahí para hacer dinero. Por eso son empresas y están colocadas en bolsa. Y si ustedes invierten en sus acciones es porque dicen, estas son las más rentables. A ver, es para un gobierno, digamos, todos los gobiernos cuando han entrado, particularmente, bueno, siempre ha sido así, ¿no? Pero quizás más marcadamente en el 88, ¿no? O sea, ¿qué hubiera hecho Salinas en la televisión al inicio? Que era algo muy importante, ¿no? ¿Te acuerdas aquellas transmisiones en donde sí, claro, la quina es un asunto mediático clarísimo, ¿no? Y la profesora Elvester Gordillo, que, yo me pongo a pensar, niña, toda la vida tratando de ser joven y ahora tratando de tener 70 años para salir de la cárcel, ¿no? Sí, la verdad que sí está difícil. Pero a ver, la pregunta es esto, porque tienes esta experiencia brasileña, conoces a estos, como decíamos el otro día, mastodontes desde dentro, y uno se pone a pensar, a ver, hace como 6 meses Obama dio su mensaje más importante sobre el tema de Siria a través de PBS. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no lo dio a través de NBC o de NBC, CBS o alguna cosa así? Lo dio a través de la televisión pública. Entonces aquí, a ver, pregunto, para un señor que se llama Vicente Fox, ¿no? Pues bueno, hemos platicado mucho de eso, ¿no? Por mucho mejor candidato que presidente, y el asunto ahí hay muchos vericuetos que hubo. Felipe Calderón, el propio Enrique Peña Nieto, incluso a veces está más suelto que los otros dos, ¿no? En relación a las reformas, que creo que son inevitables. Pero la pregunta es, ¿se puede gobernar sin estos grandes medios de comunicación como un eje central para que desarrolles tu proyecto de gobierno? ¿Necesitas forzosamente a Bernardo Gómez que te diga, yo te voy a cuidar, a Ricardo Salinas, yo me voy a encargar? ¿Puedes gobernar este país bajo circunstancias en las cuales tú puedas mantener una distancia en un pleno respeto de la autonomía empresarial, todas estas cosas, o no se puede? ¿Necesitas a Carlos Slim para gobernar en este sentido de la utilización de los medios para que ellos te den el visto bueno y tú desarrolles tu proyecto? A ver, sé que es una pregunta como de tercero de carrera de comunicación que hubiera gustado hacerla cuando estaba en tercero de comunicación y que Cristina Romo hubiera contestado. No repruebo yo. Mira, Luis Echeverría en 1970 se hizo esa misma pregunta. De hecho, hubo un momento en que estuvo así de nacionalizar la televisión. ¿Se puede gobernar sin tener control de los medios de comunicación? Que yo creo que esa es la pregunta fundamental que tú me estás haciendo. O dejarlos a la libre. Lo que pasa es que los medios de comunicación masiva, y sobre todo en un país como en México, en donde, apenas si tenemos 2 millones de lectores, aunque aquí afuera parece que tenemos 20 millones. Pucha, qué bárbaro, qué exitazo esto de la feria, está buenísimo, cara. Ojalá. Pero el hecho es de que
tenemos apenas 2 millones de lectores, pero eso sí, 94% de los hogares tienen un aparato de televisión en su casa. Y además, estadísticamente, 3 de cada 4 mexicanos ve 2 horas por lo menos 2 horas de televisión al día. Por lo menos 2 horas de televisión. ¿Y qué crees que ven? Si no tienen televisión de paga, pues ven obviamente los canales de televisión abierta, que ya sabemos que se repartieron el pastel 70-30, 70 de audiencia para uno y 30 de audiencia. Es sorprendente cómo han mantenido ese 70-30 por 15 años, ¿verdad? Qué bárbaros, qué buenos cálculos hacen. El hecho es de que si nos... Perdón, sí es cierto, a ver, espérame, 70-25. Algunos ven... No, tienes toda razón, perdón. Es 60-20-10. Uy, ese tiene bueno, una audiencia, qué barbaridad. Pues lo debieron haber visto hoy en la mañana, ¿eh? Ni en la madrugada. Pero bueno, la reforma política estuvo canija. Y peor, lo del derecho de réplica. ¡Qué horror! Ahorita deberíamos platicarlo, ¿eh? El caso es que al final de cuentas en los medios de comunicación masiva en un país de letrados como somos los mexicanos, efectivamente tienen una repercusión porque te dictan y te manipulan, sobre todo si no tienes otra opción más que ver a lo mismo, y entonces te dicen y te dictan la estética. ¿Qué es una mujer bonita y qué es una mujer fea? ¿Qué es un hombre guapo y qué no lo es? ¿Son aceptables o no son aceptables los homosexuales? ¿Son buenos o son malos? O sea, es decir, nos crean toda una cultura en donde, pues mira, hasta inconscientemente, si nada más tienes la televisión prendida por estar escuchando algún ruido, efectivamente te va penetrando el cerebro. Digo yo en el libro, y realmente lo pienso, el hecho de que la propaganda, sin duda, es una ciencia. Y que la ciencia de la propaganda precisamente se expresa mejor a través de la televisión. Digo, ¿qué habría hecho Goebbels, el ministro de Propaganda y Educación del Tercer Reich, si hubiera contado con televisión? Solo tenía radio y cine. Imagínense, consiguió transformar la visión de un pueblo como el alemán, con la educación de un pueblo muy superior a nuestra educación, para hacerlos cometer las atrocidades que cometieron, pero vamos a suponer que ya fueran antisemitas de origen, además capaces de entregar a sus hijos para que fueran muertos en una guerra encarnizada por la avaricia de un loco. Goebbels, con apenas la radio y el cine, lo consiguió. Imagínense de lo que es capaz Televisa en una población como la nuestra, en donde efectivamente para muchos la única forma, el único sendero para informarse es a través del canal de las estrellas. Y que le rezan a ¿cómo era la virgencita esta? La de la telenovela. La Rosa de Guadalupe. Porque ya está la religión nos quieren imponer, ¿no? Que es bueno y que es malo y que va a dar milagros y que no va a dar. Entonces, creo que sí hay un problema en términos, y este no es un problema exclusivo de México. Sabemos, por ejemplo, que en la guerra de Irak, el gobierno de los Estados Unidos, en ese entonces con Bush, les dijo a las grandes cadenas televisoras, es muy sencillo, o tú te autocensuras o te censuro. Y la CNN públicamente dijo, yo no voy a transmitir otras imágenes que las que me permita transmitir el gobierno. Y acabó. No hayan tenido la oportunidad de conocerla, se han perdido.
de mucho, porque la verdad es que es un mujerón. También es compañera de la Escuela Libre de Derecho, que da buenas manzanas a pesar de las podridas que por ahí hay, ¿no? Pero además está muy avesada y muy adentrada en el tema de las telecomunicaciones. Es una mujer profundamente crítica, profundamente aguerrida, y digamos que yo veo muchas similitudes entre ella y yo. Ella ha conseguido efectivamente crear un observatorio ciudadano en relación a las telecomunicaciones, en este caso Observatel, que por cierto hace mella. Y todo el mundo está esperando a ver qué dice Observatel, qué dice Observatel. Bueno, la voz de Observatel es Irene Levy. Muchas gracias por estar aquí. No, bueno, la verdad es que muchas gracias, Puri. Acabamos de tener una mesa, veo algunas caras que estuvieron también en la mesa de la reforma de las telecomunicaciones. Por ahí platicamos con el doctor Raúl Trejo. Y en efecto, yo coincido, he tenido la oportunidad y el privilegio de platicar varias veces también con Javier en los diferentes medios que conduce. Y la verdad que coincido que este tema de los medios de comunicación, pero también el tema de las telecomunicaciones como telefonía y el tema de los fierros, es un tema que está en constante cambio y que ahora, bueno, pues Purificación, que ha estado en esto pues toda tu vida, Puri. Toda tu vida, y que tiene historias maravillosas que contarnos, y que este libro dice y cuenta algunas de ellas con especial relato interesante, ¿no? Me parece que hay que escuchar a Purificación, una de las personas que más sabe del tema y que desde luego más aguerrida ha estado, que no tiene pelos en la lengua, y que las veces que yo la he escuchado en la tribuna, ¿no?, ahí en Diputados, ha defendido desde su lugar en la comisión, que tenía que haber estado en la presidencia en mi opinión, pero desde su lugar en la comisión, ella no ha soltado el dedo del renglón y es una luchadora. La verdad que gracias, y gracias por llamarme aquí, que no venía yo preparada, pero muchísimas gracias. Felicidades, Puri, por tu libro. No, lo importante aquí es la improvisación, al final de cuentas, ¿no? No, mira, voy a responder a tu pregunta con algo súper controversial. Si hubieras preguntado cuando me la presentaste, cuando estuvimos ahí en Casa Lam, yo te hubiera contestado, mi respuesta hubiera sido totalmente diferente. Pero ayer presencié, hoy Alfonso, a las 2:30 de la mañana presencié algo que me dio escalofríos. Y fue la presentación de la ley reglamentaria del artículo 6º en relación al derecho de réplica. Y es escalofriante ver cómo precisamente a través de una ley secundaria los legisladores pueden hacer nugatorio un derecho. Esta reforma no voy a entrar en los contenidos, porque si quieres, mira, armamos una mesa de debate y otro día ya entramos en los detalles. Pero quien determina si se tiene derecho o no al derecho de réplica son los medios. Ellos además tienen 3 días para determinarlo. Una vez que lo determinan, tienen 3 días para notificarlo. Y después, bueno, si es que dijeron que sí, entonces tienen un día más. Tú imagínate un político que está antes del periodo de veda, dice, este está asociado con el narco, con el Chapo Guzmán, solicita su derecho de réplica, y pasan 7 días, y ya en 7 días ya fueron las elecciones, ya peló gallo. Exacto, ¿no? Pero no solo eso, o sea, esta ley es profundamente inconstitucional. Se les olvidó, como yo digo, la memoria, lo decía yo ayer, no hay nada más frágil que la memoria, nada más que aquí sí está muy fregado, que los legisladores que aprobaron una reforma constitucional que salió promulgada, que salió publicada el 11 de junio de este año, apenas 6 meses, ya se hayan olvidado que la aprobaron. Y resulta que en caso de que haya discrepancias, o sea, de que no te den tu derecho de réplica, y después de que pase todo el transcurso de todos estos días y la televisora o el medio diga, no, pues yo no creo que tengas derecho al derecho de réplica, tú te tienes que ir a tribunales. Pero adivina qué tribunales: juzgados de distritos civiles. Se les olvidó que en la reforma constitucional se crearon tribunales especializados. Ya déjate que se creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y así, con ese grado de inconstitucionalidades,
pasó la reforma. Y pasó porque fue un acuerdo PRI-PAN, porque al final de cuentas, recordemos que lo que quieren es llegar a la reforma energética. Y porque nos dieron gato por liebre al PRD. Eso lo tengo que reconocer. El PRD, que evidentemente está por la defensa de que no se modifique la Constitución, pues ha considerado que, dado que nos van a planchar, porque efectivamente juntos PAN y PRI, junto con el Partido Verde, o sea, la telebancada y Nueva Alianza, tienen votos suficientes para hacer las modificaciones constitucionales de la reforma energética, pues sabemos que lo que es imprescindible es que efectivamente se lleve a cabo una consulta popular. ¿Estamos los mexicanos de acuerdo o no con que haya esa modificación constitucional? Porque lo que es cierto es que ningún candidato a la presidencia de la República salió como en su plataforma de campaña diciendo: yo voy a reformar la Constitución para que todo el mundo pueda invertir, que vengan aquí los árabes, los holandeses, los chinos, los ingleses, es más, les damos de vuelta a la empresa, ¿no? O sea, eso no lo dijo nadie. Entonces creemos que alguna cuestión de tal trascendencia debe de por lo menos ser sometida a la consulta popular. Pero la consulta popular, que es una de las reformas que se hicieron, las reformas políticas que se hicieron, resulta que no ha sido reglamentada. ¿Se acuerdan que esta reforma que dio las iniciativas preferentes, que dio todas estas, pues parte de la reforma fue la de la consulta popular? Entonces, ¿qué es lo que quiere el PRD? Que se regule, que salga la ley secundaria de la consulta popular. ¿Por qué? Porque con eso en el 2015 se va a someter esta decisión que se va a tomar por el Congreso entre si modificar o no la Constitución, para ver si es que se revierte al estado actual o efectivamente estas reformas proceden. Entonces el PRD, teniendo en mente que lo importante es la consulta popular, dijo: la única manera es ceder todas las posiciones. Entonces voy a ceder en reforma política, voy a ceder en cuanto a la agenda, voy a ceder todo con tal de que nos den la consulta, o sea, de que pasen la consulta popular. Pues en esas, yo, que traía, creo que la ley reglamentaria del derecho de réplica trae como 40 artículos, yo traía como 45 reservas. Más o menos. Llegaron y literalmente me dijeron: purificación, el acuerdo es este. De todas maneras, con tus reservas la vamos a aprobar, porque el PAN quiere. ¿Y por qué quiere? Porque Villarreal está siendo exhibido por el Reforma, que le está entrando a los moches con esto del presupuesto. Entonces ahora quieren frenar a Reforma, ¿no? Y entonces el PAN quiere su derecho de réplica, y como el PAN ahorita es el que es mi cuate, vamos a pasar el derecho de réplica con todo y tus objeciones y las porquerías que hago. Y que lo corrija el Senado si lo corrige. Dado lo cual yo dije: ok, si la condición de que se ponga a votación la ley reglamentaria de la consulta popular es que yo no meta reformas, bajo todas mis reformas. Total, va a pasar de todas maneras. Eso sí, me subí a tribuna y dije que verdaderamente, bueno, lo que estaban haciendo era un ejemplo de cómo es que una ley secundaria puede invalidar una reforma constitucional. Y ahí va que es lo que te quería yo decir y que les digo yo a ustedes, y que creo que debemos reflexionar todos aquellos que queremos y tenemos injerencia en la opinión en relación a este tema. Señores, creo que lo mejor que nos puede pasar es que no haya leyes secundarias. ¿Puedo hacer preguntas? Sí, claro. Sí, claro. O sea, pero nada más déjeme terminar el espacio. La reforma constitucional tiene 17 artículos transitorios. Es autoaplicativa y el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene la obligación de actuar conforme a la Constitución. Porque en las leyes secundarias puede pasar todo lo que pasó ayer. Yo lo vi, me dio escalofríos, no quiero... Perdón. Es la contrarreforma. Entonces creo que ahora también, además de qué sé yo, de subirnos a tribuna, impedir que pase la reforma energética, vamos a subirnos a tribuna para que no pasen las leyes secundarias. Porque las leyes secundarias pasan con mayoría simple. No requieren ni del PAN, el PRI.
El PRI, junto con el Partido Verde y Nueva Alianza, tiene el 50.2% del Congreso. ¿Quieren su contrarreforma? Vamos a la ley secundaria.